básicamente la construcción de la herramienta, ¿cierto? Es buscar una forma de mediar el conocimiento cualificable hacia lo cuantificable, de manera de generar, ¿cierto?, un paralelo práctico en lo cualitativo y lo cuantitativo. La cosa es que se pueda leer en cualquier ámbito profesional. Eh, esta idea, esta herramienta, tiene una base en términos de lo que es generar criterios por sumatoria. ¿A qué me refiero? Genero diferentes criterios desde una entrevista semiestructurada, desde un focus group, desde la revisión de un informe técnico, de cualquier estructura, ¿cierto?, que ya esté escrita o se plantee como escrita, y de ahí yo, del diálogo que se genera, o del discurso que se está proponiendo, yo voy seleccionando, ¿cierto?, por repetición, los conceptos claves que estén definidos dentro de este tipo de documentos. Entonces, si por ejemplo estoy en una entrevista conversando sobre violencia intrafamiliar y la persona a la cual entrevisté, ¿cierto?, está todo transcrito, yo puedo observar en la transcripción los conceptos que estén relacionados estrictamente a los usos o a las formas en las que he definido violencia intrafamiliar. Si por ejemplo aparece la definición de violencia intrafamiliar como golpes de mano, golpes de pie, insultos, que quede bastante claro que yo voy a entender por violencia intrafamiliar, perfecto. Cada una de las veces que ella enuncie la palabra golpe en sus formas de pie, de mano, o por lo menos como la persona apropia el concepto, que no puede ser golpe de pie, de mano, sino que me dio una cachetada, que se asume como un golpe en términos físicos, yo ahí recién cuento una vez. Y puede ser en valores de 1, de 2, de 3, el valor se lo da siempre el investigador. Ahora, si por ejemplo tengo de 3 entrevistas, en la entrevista 1 dice 10 veces la cantidad de golpes, o sea, enuncia 10 veces que la golpearon, ¿cierto? Yo tengo 10, anoto en valores 1, en una matriz simple de Excel, voy anotando en valores 1. Cada vez que enuncie en términos conceptuales el golpe, una vez. Lo dice en la segunda línea o en la tercera línea, 2 veces. Y así, cada vez que vaya siendo enunciado, lo voy agregando como un valor 1, ¿cierto?, en diferentes columnas. En la entrevista 2, por ejemplo, menciona el mismo caso de violencia intrafamiliar tal cual yo lo definí, aparece 6 veces. Entonces en columnas voy agregando una vez, 2 veces, 3 veces, siempre en valores 1, o el valor que le quiera asignar el investigador. Y en la tercera entrevista, si aparece 3 veces, enunciado, ¿cierto? Anoto 1, 2 y 3 veces. Y desde ese valor que tengo, ¿cierto?, 10, 6 y 3, distingo 10 como el valor máximo. Ese valor 10 se transforma en el 100%. Ese valor 6 se va transformando dentro de este 10% en el porcentaje que va a ser, por ejemplo, el 6%, y luego se transforma en el 60% y el otro en el 30%. Y así voy sacando yo por sumatoria la cantidad de veces y cuál va a ser el valor total del uso del concepto de violencia intrafamiliar dentro de las 3 entrevistas que estoy analizando. En términos de lo que es la aplicación de la técnica de recolección de datos, cualquiera va a servir para hacer este tipo de revisión a nivel de la pauta que yo quiero validar. ¿En qué sentido? Primero tengo la grabación en términos digitales, ¿cierto? Videos o audio. Esa es la primera forma de ir validando esta aplicación. ¿Por qué? Tengo lo que se enuncia, lo que se conversa, el producto en sí. Ese producto lo transformo en un discurso, en términos de contenido. Perfecto, lo tengo transcrito, lo puedo ver, puedo visualizar lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo. Y de eso, yo al final por sumatoria de los conceptos trabajados, es por lo cual yo voy generando, ¿cierto?, una herramienta que permita cuantificar elementos cualificables que tiene que ver estrictamente cómo las personas se expresan, conceptualmente cómo yo los visualizo, o sea, estoy interviniendo en las realidades, ¿cierto?, para solamente extraer el valor, no es el valor nominal, es la otra palabra, el valor genérico que tiene cada una de las revisiones que yo estoy haciendo en las diferentes entrevistas, focus group, que es mucho más sencillo en un contexto de focus group, porque ahí yo el concepto general que tengo va a ser más sencillo revisarlo en diferentes opiniones. En una entrevista también se hace, en una entrevista especialmente semiestructurada, también se hace muy interesante, porque hay un concepto que yo estoy persiguiendo detrás, y esa persona tiene que lograr
o por lo menos tiene que lograr identificar dentro de su apropiación cómo va a entender el concepto y cómo me lo expresa. Y en un informe técnico se hace igualmente sencillo, porque el concepto está desarrollado de manera técnica. Por lo tanto, desde que el investigador que desarrolló este informe expresa todas las ideas a través de su propuesta, yo puedo ir encontrando, claro, si va a definir, por ejemplo, identidad local, ya él va a utilizar muchísimas palabras como identidad regional, identidad territorial, sociopolítica, en fin, pero van a ser conceptos que están desarrollados dentro de la idea de identidad territorial. Entonces me va a servir porque yo voy a poder ir contando cuántas veces desarrolla el concepto, no cuántas veces lo enuncia. No va a ser un valor nominal, sino que es un nivel genérico, y ahí yo puedo ir contando de mucho mejor manera. ¿Por qué? Porque el concepto está desarrollado dentro de las ideas. Y eso hace que sea mucho más sencillo, ¿cierto? Ir contando cuántas veces se desarrolla este concepto. Por lo tanto, yo lo puedo llevar a una tabla, y esa tabla, si la expreso en los valores que defino previamente o precodifico, se hace mucho más sencillo porque finalmente voy sumando y voy transformando en porcentaje. Es sencillo, es solamente de ir generando sumatorias por revisión de conceptos. Transformar en términos cuantitativos elementos cualitativos.